Mi pasión por la música se inició, digamos, en dos etapas. Primero como oyente, como aprendiz. Cuando era muy chico, ya desde los 6 7 años, escuchaba música de rock, influenciado también un poco por mi madre, que trajo mucha música a mi hogar del exterior. Y luego, bueno, le tomé como más cariño y comenzó a apasionarme más cuando comencé en mi adolescencia a aprender los instrumentos de primero la guitarra, después los teclados, después tomé clases de canto y bueno, y a partir de ahí fue como más increyendo, ¿no? Fue como más creciente y bueno, y su última parte podríamos decir que fue una vez que comencé a grabar, a tocar en vivo, conocer bandas, sumarme a alguna de ellas, organizar shows y bueno, y también sacar canciones en estudios, componer, así que bueno, fue todo un proceso de a poco. Y acerca de mis géneros favoritos, bueno, principalmente está el rock and roll, pero a partir de ahí, que es lo que más me gusta escuchar y componer, también he compuesto cosas en géneros más vinculados al pop, a las baladas, al punk, que es otro género que me gusta mucho, pero siempre siguiendo como la línea principal del rock and roll, que es el género, como te dije, que es el que más disfruto elaborar y también el que más me gusta escuchar. Bueno, sí, bandas que me han influenciado, no puedo decir que una en particular. Siempre con la música fui como muy ecléctico, tanto en cuanto a los géneros y a las bandas. Pero sí, si tengo que elegir una era, digamos, fueron el hard rock de los años 80, que fue cuando empecé a escuchar música. Y eso fue una gran influencia desde bandas como Kiss, Scorpions, Motley Crue, qué sé yo, Poison, Warrant, todos los perilargos que hacían tal vez a veces no tan hard rock, sino glam rock. Y después, bueno, la década de los 90 con un sonido un poco más metálico, justamente con bandas como Metallica, Megadeth. Pero si tengo que elegir así como te digo, un momento en particular fueron los años 80 y la música principal de Estados Unidos es el hard rock. De aquí, la verdad, en Argentina mucho no me ha influenciado y no escucho mucha música de acá. Así que tendría que decir que el principal lugar fue Estados Unidos y, como te digo, la década de oro del rock and roll que para mí fueron los años 80. Bueno, actualmente con la pandemia lamentablemente se paró mucho la parte artística y en mi caso me concentré más que salir a hacer shows, que hoy en día por lo menos aquí en Buenos Aires de vuelta está prohibido y muy limitado, salvo que lo hagas en fiestas clandestinas, cosa que no hago. Por ahora me dedico a trabajar adentro, puertas adentro, componer nuevas canciones, terminar de armar nuevas cosas para grabar. Y proyectos sí, siempre hay. O sea, para mí la base es siempre crear cosas nuevas, componer, después ir a grabarlas, promocionarlas. Así que por lo menos la base trato siempre de mantenerla activa, que es crear nuevas canciones. Bueno, lo que se puede decir carrera solista fue solista para grabar, pero luego para tocar estuve así con distintas bandas, a pesar de que los últimos shows antes de la pandemia los hice unipersonales. Así que podríamos decir que solista fueron los últimos 2 años, pero lo que es la carrera de grabación, lo que yo considero el inicio más formal o profesional, fue cuando comencé a grabar en mis primeras canciones en el año 2007, 2006 aproximadamente. Y bueno, empecé con un EP que se llamó Paul the Rock, después siguió con otro CD que se llamó Rock to the Top, y después tuve otros singles que también fueron agrupados en distintos EP. Uno de ellos se llamó Plain and Simple Truth y otro Hello LA, que tienen también distintas canciones, algunas canciones en inglés que luego fueron pasadas al castellano. Así que, pero básicamente, si bien como te digo, la parte más solista fue el hecho de grabar solo o con músicos sesionistas, luego lo que es la parte del show en vivo, conservé así distintas formaciones o bandas que bueno, que inclusive en vivo también hacíamos las versiones más libres para que ellos pudieran tocar o contribuir con sus aportes, ¿no? No eran así, hay que tocar tal cual está todo grabado, así que bueno,
fue más o menos, ese fue el orden cronológico de los hechos. Bueno, el inglés es un idioma que a mí mis padres me hicieron estudiar de chiquito. Empecé a los 7 años en un instituto privado en Quilmes, donde yo nací, y fue como prácticamente eso. Hoy en día ni siquiera podría decir mi segundo idioma, porque trabajo en inglés, escribo en inglés, además de componer. Y bueno, como te digo, es una lengua que es la más hablada del mundo. Por eso cuando empecé a grabar las canciones dije, es conveniente además de hacer algunas en castellano, hacer en inglés como para tener más expansión y no, y la verdad que han pasado canciones en radios que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? En países africanos, en Nueva Zelanda, lugares que son anglosajones, Escocia, eh, e inclusive África, que bueno, que gran parte de los países fueron colonias y aún en parte lo siguen siendo, o por lo menos tienen gran influencia de países anglosajones. El inglés también en África es el idioma, prácticamente el segundo idioma. Y bueno, un lugar donde yo no sabía que gustaba tanto el rock and roll y he hecho también muchos conocidos allí, así que eh, es algo para mí altamente favorable, ¿no? El hecho de poder hablar otro idioma y después poder trabajarlo como para llegar a lugares que tal vez con el español, el castellano no hubiera podido. Bueno, hay un sitio web que es el principal, es www.paullerrock.com.ar. Le Rock se escribe con CQ al final, no con CK como se escribe la clásica palabra de rock and roll. Y ahí en ese sitio web, bueno, están todas las canciones, hay fotos, hay material también en vivo, videoclips, y están todas las redes sociales, el Facebook, el Twitter, Spotify, Instagram. Bueno, también las canciones están en esta red, en Spotify, perdón, y en YouTube, está el canal de YouTube con los videos. Así que bueno, el tema es escribir bien el nombre, porque me lo han escrito con CK y después me dice que no me encuentran. Si escriben en Google Paul Le Rock, con CQ al final, como dije antes, va a aparecer el sitio web y una vez que entran al sitio web, ahí ya tienen todas las redes sociales. Bueno, escribir es algo que surgió después de la música, lo empecé después de mis 30, hace aproximadamente ya unos 7 años que escribo, 7 8 años, y los géneros que más me gustan principalmente como espectador siempre fueron el terror, el suspenso y el drama. Dentro también la comedia, ¿no? Un poquito, pero principalmente escribo hasta ahora, he escrito dentro de estos géneros que te mencioné, en especial el suspenso. Me gustan mucho las películas que son así tipo thrillers, con mucha, digamos, mucho ritmo, con mucho ahí que te tienen agarrado ahí atornillado a la silla esperando una resolución. Así que bueno, trato como, al igual que a la música, que le trato de poner mucho ritmo a las canciones y mucha velocidad, las historias que escribo también trato de hacerlas entretenidas dentro del género que abarquen, ¿no? Bueno, actuación es algo, digamos, de alguna manera está muy vinculado a lo que es tocar en vivo y cantar en vivo, ¿no? Uno hace lo que se dice una performance, un show, una actuación, y creo que ambas van de la mano. Así que bueno, una me sirvió para la otra, para soltarme, cuando empecé a cantar en vivo y a tocar y a hacer shows. Y creo, bueno, la actuación lo que tiene, que a mí lo que más me gusta y lo que más me impactó del todo el proceso es eh, la expansión, ¿no? Digamos, es un trabajo expansivo, subir al escenario y actuar, no solo memorizar un libreto, sino personificarlo, o sea, mueve mucha energía dentro del cuerpo. Me gusta mucho el calorcito en el pecho, ¿no? Que se siente cuando estás actuando. Y bueno, el hecho de también, y más lo han dicho más de una vez algún que otro actor en teatro, ¿no? El teatro inclusive me gusta más actuar que en televisión o en cine porque es más arriesgado, estás más al límite, es más como tocar o cantar en vivo, donde bueno, si te equivocas se va a notar. Y como decía un actor, ¿no? Hasta ellos mismos, luego de tantos años de experiencia, se ponen nerviosos o agarra como una especie de nerviosismo que es controlable, pero es agradable. Y bueno, eso también, esa sensación antes de salir a actuar es, qué sé yo, es como lo que uno siente antes de la primera cita, ¿no? Es algo que acelera las ganas de que llegue ese momento y después, bueno, disfrutarlo. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, la primera vez que canté en vivo, no me acuerdo la fecha exacta ni el año exacto, pero estaba
en la escuela de canto de una profesora que fue la última con la que estudié. Y esa vez canté sin tocar, porque bueno, en los próximos shows después que hice con bandas y así más rockeros, tocaba la segunda guitarra, pero me acuerdo que canté Volver a empezar de Alejandro Lerner solamente con pista, esa fue la primera canción. eh, y, y bueno, por suerte salió bastante bien, no me olvidé la letra, que era lo que más me preocupaba. Y aparte a mí me gusta mucho interactuar con la gente, a pesar, bueno, del nerviosismo inicial, que era no me tengo que olvidar la letra, que es la preocupación a veces mayor cuando tenés que cantar en vivo. Lo que más me gustó fue, bueno, que estuve lo más suelto posible como para hacer bromas con el público. Igual ahí estaba mi profe de canto, que era como la anfitriona del show, pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy agradable y bueno, como es la primera vez, siempre pasa a ser más inolvidable que otras, ¿no? Sí, los nombres me los acuerdo porque, bueno, no han sido tantos, pero en guitarra el que más me influenció fue Pablo Salzman, porque, bueno, es el que más me llevó a lo que era lo que más me interesaba, que era aprender a componer, si bien después componer pasó a ser algo así muy personal, pero bueno, ciertos tips y cosas importantes en su momento realmente de parte de él me sirvieron y mucho. Clases de canto, y tendría que decir que la estudié primero con un muchacho llamado Carlos Zavala, que era de la escuelita de Pepe Cibrián, trabajó con él en Drácula, haciendo el papel de Jonathan Harker en Drácula el musical, y entre otras obras después también con Pepe Cibrián, y con él fue una especie de clases de canto más para comedia musical, pero bueno, con él también aprendí mucho. Y después, bueno, estuve con Liliana Sfara, que fue la que nombré antes, con la que ya empecé a hacer los shows en vivo. Y después en teclados estuve brevemente con una profesora que se llamó Erika Mech, pero luego seguí aprendiendo como mi madre era profesora de piano, es profesora de piano, si bien no ejerce. Ella nunca me enseñó, pero bueno, tuve mucha información de ella, de libros y de teoría musical. Y bueno, prácticamente los teclados, el piano lo aprendí más de manera autodidacta. Bueno, el principal objetivo es expresar, digamos, mis vivencias, lo que tengo para transmitir al otro. Y como siempre digo, yo no elegí a la música, sino que la música me eligió a mí. Así que bueno, por más que siempre lo quise, bueno, cuando era más chico lo veía más como un hobby o como algo que uno lo imagina inalcanzable, ¿no? Con dedicación, con trabajo y preparación, creo que cualquier cosa es factible de concretarse. Y lo que me interesa es, bueno, tratar de grabar producto medianamente de calidad, algo que agrade, algo que guste, que por ejemplo, no sé, que le guste a la gente, que le guste a las radios, como para poder pasarlo. Y bueno, justamente como hablábamos antes del idioma inglés, en un idioma donde también mucha gente que no habla el castellano pueda entender, que es lo que trato de transmitir, y con eso sí, poder llegar a lugares que tal vez de otra manera no podría. Así que básicamente creo que la música como el cine es entretener, ¿no? Así que hacer un producto que sea lo mejor que yo pueda hacer, dadas mis capacidades, y, y bueno, y que sea disfrutable por las personas y que les pueda causar un momento agradable de entretenimiento.